Mi nombre es Lucía Martínez, tengo 19 años, y esta es la historia más dolorosa y sorprendente de mi vida. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi madre decidió que yo era un obstáculo para sus planes de viajar ligero por el mundo. Esas fueron sus palabras exactas cuando me dejó en el refugio Casa Esperanza, en las afueras de Guadalajara. Lo que nunca imaginé es que esa decisión que me destrozó el corazón terminaría revelando secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia. Era una mañana de marzo cuando mamá llegó con una maleta pequeña y me dijo que empacara solo lo esencial. Pensé que nos mudaríamos juntas a otro lugar, como habíamos hecho tantas veces antes. Pero cuando llegamos al refugio y ella comenzó a hablar con la directora, entendí que algo estaba terriblemente mal. Recuerdo sus palabras como si fuera ayer: Lucía ya es prácticamente adulta, puede cuidarse sola aquí mientras yo resuelvo algunos asuntos personales. Mentía. Yo apenas tenía 16 años. Si esta historia te ha impactado hasta ahora, suscríbete al canal porque lo que viene después te dejará sin palabras. Los primeros días en Casa Esperanza fueron un infierno. Lloraba todas las noches, esperando que mamá regresara por mí. Las otras chicas del refugio me veían con lástima, pero también con cierta comprensión. Todas habíamos sido abandonadas de una forma u otra. La directora, una mujer mayor llamada Esperanza, ironías del destino, intentaba consolarme diciéndome que todo sucede por una razón. En ese momento, sus palabras me parecían vacías. Una semana después de mi llegada, sucedió algo que no esperaba. Mamá me llamó. Su voz sonaba diferente, lejana, como si estuviera en otro mundo. Me contó que estaba en Puerto Vallarta, que había conocido a un hombre maravilloso y que pronto podrían viajar juntos por toda América Latina. Es temporal, mi amor, me decía. Solo necesito organizar mi vida y después vengo por ti. Esa fue la primera de muchas llamadas que se convertirían en mi rutina diaria. Las llamadas siempre llegaban a las 8 de la noche. Mamá me contaba sobre playas paradisíacas, hoteles lujosos y aventuras increíbles con su nuevo novio, un empresario llamado Ricardo. Al principio, sus historias me llenaban de esperanza. Pensaba que realmente vendría por mí cuando terminara su viaje de negocios. Pero conforme pasaron las semanas, algo en su voz comenzó a cambiar. Sonaba más distante, más artificial, como si estuviera leyendo un guión. Mientras tanto, yo intentaba adaptarme a la vida en el refugio. Las rutinas eran estrictas: despertar a las 6, desayuno comunitario, clases de educación básica, trabajos de mantenimiento, cena y luces apagadas a las 9. Pero lo que más me consolaba eran las conversaciones nocturnas con mis compañeras de cuarto. María, de 17 años, había sido abandonada por su padre después de que su madre muriera. Carmen, de 15, escapó de una casa donde sufría maltrato. Sus historias me hacían sentir menos sola. Un mes después de mi llegada, noté algo extraño en las llamadas de mamá. Siempre me llamaba exactamente a las 8, y la conversación duraba exactamente 15 minutos. Comenzó a repetir las mismas frases, los mismos detalles sobre sus supuestos viajes. Un día le pregunté qué había desayunado, y me describió exactamente el mismo desayuno que había mencionado 3 días antes. Cuando le señalé esta inconsistencia, se molestó y cambió rápidamente de tema. La directora Esperanza comenzó a notar mi preocupación creciente por las llamadas. Me sugirió que quizás debería concentrarme más en mi presente que en esperar a alguien que claramente no tenía intenciones de regresar pronto. Sus palabras me dolieron, pero en el fondo sabía que tenía razón. Decidí enfocarme en mis estudios y en ayudar con las actividades del refugio. Descubrí que tenía talento para organizar eventos y para escuchar a las chicas más jóvenes que llegaban asustadas y confundidas. Sin embargo, las llamadas de mamá continuaban. Cada noche, puntual como un reloj, su voz resonaba a través del teléfono del refugio. Pero ahora yo prestaba más atención a los detalles. Notaba ruidos de fondo que no coincidían con los lugares exóticos que describía. A veces escuchaba el sonido del tráfico urbano cuando supuestamente estaba en una playa remota. Otras veces, escuchaba voces en español mexicano cuando decía estar en Argentina. Fue María quien me dio la primera pista real sobre lo que podría estar pasando. Una noche, después de una de las llamadas de mamá, me dijo: Lucía, mi tía trabajaba en un hospital psiquiátrico. Me contó que los pacientes a veces desarrollan rutinas muy específicas y repetitivas. Tu mamá suena como si estuviera siguiendo un patrón que no controla completamente. Sus palabras me helaron la sangre, pero también encendieron una chispa de comprensión. Decidí investigar por mi cuenta. Le pedí a la directora Esperanza que me ayudara a contactar a algunos familiares de mamá. Había una tía en Ciudad de México que no veía desde que era muy pequeña.
Cuando finalmente logré hablar con ella, su reacción fue completamente inesperada. Se quedó en silencio por varios minutos antes de preguntarme, «¿Tu mamá no te dijo nada sobre su condición?» Mi corazón comenzó a latir fuertemente. ¿Qué condición? Mi tía, Elena, me reveló algo que cambió completamente mi perspectiva. Mamá había sido diagnosticada con trastorno bipolar y esquizofrenia hace más de 10 años, pero se había negado a tomar su medicación consistentemente. Durante mis primeros años de vida, había logrado mantener cierta estabilidad, pero después de la muerte de mi abuela, su estado mental comenzó a deteriorarse rápidamente. La familia había perdido contacto con nosotras porque mamá se volvió paranoica y creía que todos querían separarla de mí. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los constantes cambios de ciudad durante mi infancia, la forma en que mamá a veces parecía estar en otro mundo, sus historias elaboradas sobre personas que yo nunca llegaba a conocer. Todo tenía sentido ahora. Pero esto también significaba que las llamadas nocturnas podrían no ser lo que yo pensaba. Quizás mamá no estaba viajando por el mundo con un novio rico. Quizás estaba en algún lugar, sola y enferma, creando estas fantasías para lidiar con la realidad de haberme abandonado. Esa noche, cuando mamá llamó a las 8 en punto, escuché su voz con oídos completamente diferentes. En lugar de sentir esperanza o frustración, sentí una profunda tristeza. Su voz sonaba frágil, casi infantil, mientras me contaba sobre una cena romántica en Cancún que probablemente nunca había sucedido. Por primera vez en meses, no la interrumpí ni la cuestioné. Solo escuché, ofreciéndole el consuelo de tener a alguien que creyera en sus historias, aunque fuera por 15 minutos. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Sabía la verdad sobre mamá, pero no sabía qué hacer con esa información. Las llamadas continuaban llegando religiosamente, y yo las recibía con una mezcla de amor, dolor y compasión. Mientras tanto, mi vida en el refugio había encontrado un ritmo. Había comenzado a tomar clases de preparatoria en línea y a ayudar con la administración del lugar. La directora Esperanza me había tomado bajo su ala y me estaba enseñando sobre trabajo social. Un día, aproximadamente 8 meses después de mi llegada al refugio, las llamadas se detuvieron abruptamente. El teléfono sonó a las 8 como siempre, pero cuando contesté, no era la voz de mamá. Era un hombre que se identificó como Dr. Ramírez del Hospital Psiquiátrico de Guadalajara. Mi mundo se tambaleó cuando me dijo que habían encontrado a mi madre en estado de crisis severa en un parque del centro de la ciudad. Había estado viviendo en la calle durante meses, pero llevaba un papel con el número del refugio y mi nombre. Corrí al hospital esa misma noche. Cuando vi a mamá, casi no la reconocí. Había perdido mucho peso, su cabello estaba descuidado, y sus ojos tenían esa mirada perdida que había visto en fotografías de personas con enfermedades mentales severas. Pero cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que me recordó a la mamá de mi infancia. «Lucía, mi amor», me dijo. «Perdón por no llamarte anoche. El teléfono del hotel no funcionaba». Incluso en ese estado, seguía viviendo en su mundo de fantasía. El doctor me explicó que mamá había estado experimentando un episodio psicótico prolongado. Las llamadas que había estado haciendo probablemente las realizaba desde teléfonos públicos o prestados, pero su percepción de la realidad estaba completamente distorsionada. No había ningún Ricardo, no había viajes exóticos, no había hoteles de lujo. Había estado sobreviviendo en las calles, probablemente sostenida únicamente por la rutina de llamarme cada noche. Lo que más me impactó fue descubrir que mamá había estado cargando una fotografía mía durante todo este tiempo. Una foto de cuando yo tenía 10 años, antes de que su enfermedad se volviera tan severa. En el reverso había escrito, «Para no olvidar por qué debo seguir viva». Entendí entonces que las llamadas no eran solo para mantenerme conectada a ella, sino para mantenerse conectada a la realidad, a mí, al amor que sentía por su hija. Los siguientes meses fueron un proceso largo y doloroso. Mamá fue internada para estabilizar su medicación y recibir tratamiento intensivo. Yo continué viviendo en el refugio, pero ahora visitaba el hospital regularmente. Lentamente, con la medicación adecuada, comencé a ver destellos de la madre que recordaba de mi infancia. Las conversaciones se volvieron más coherentes, aunque a veces aún se perdía en sus fantasías. Durante este periodo, algo hermoso comenzó a suceder en mi vida. La directora Esperanza me ofreció un trabajo de medio tiempo en el refugio mientras terminaba mis estudios de preparatoria. Me di cuenta de que tenía una vocación natural para ayudar a otras jóvenes que habían pasado por experiencias similares a la mía. Cada historia que escuchaba me recordaba que el abandono toma muchas formas, y que no siempre es resultado de falta de amor, sino a veces de circunstancias que están más allá del control de nuestros padres. Un año después de que mamá fuera hospitalizada,
Los médicos consideraron que estaba lo suficientemente estable para vivir en un centro de atención asistida. Era un lugar agradable, con jardines y actividades, donde podría tener cierta independencia pero también la supervisión médica que necesitaba. Yo ya había cumplido 18 años y técnicamente podía irme del refugio, pero había decidido quedarme como empleada y continuar mis estudios. La primera vez que mamá me visitó en el refugio fue emotiva. Llegó acompañada de una trabajadora social, luciendo mucho mejor que en el hospital, aunque aún frágil. Conoció a las chicas con las que yo vivía, y por primera vez en años, tuve la oportunidad de presentarla como mi madre sin sentir vergüenza o dolor. Ella se disculpó conmigo frente a todas, reconociendo que su decisión de dejarme había estado influenciada por su enfermedad, pero que eso no la excusaba del dolor que me había causado. Lo que más me sorprendió fue su petición. Mamá quería comenzar a venir al refugio regularmente, no para llevarme a casa, sino para ayudar. Había estado trabajando con los terapeutas del centro y había desarrollado una perspectiva única sobre el abandono y la enfermedad mental. Pensaba que podría ayudar a otras madres jóvenes que llegaban al refugio con problemas similares. La directora Esperanza, después de varias conversaciones con los médicos de mamá, accedió a darle una oportunidad. Los meses siguientes fueron los más sanadores de mi vida. Mamá venía al refugio 2 veces por semana, siempre acompañada inicialmente por una trabajadora social. Poco a poco, desarrollamos una nueva relación. Ya no era la relación madre-hija tradicional que habíamos tenido antes, sino algo más complejo y maduro. Éramos 2 mujeres que habían sobrevivido a una crisis familiar devastadora y que estaban aprendiendo a reconstruir su vínculo desde cero. Una noche, exactamente 2 años después de haber llegado al refugio, mamá me llamó. Pero esta vez no era a las 8 en punto, y no duró exactamente 15 minutos. Me llamó a las 10 de la noche, después de una actividad en su centro, solo para decirme que había estado pensando en mí y que estaba orgullosa de la mujer en la que me había convertido. Por primera vez en años, su voz sonaba completamente presente, completamente real. Fue durante esa llamada que mamá me reveló algo que nunca había sabido. Durante todos esos meses cuando me llamaba desde la calle, había estado manteniendo un trabajo de limpieza nocturna en un edificio del centro. No ganaba mucho, pero había estado ahorrando cada peso que podía. Había abierto una cuenta de ahorros a mi nombre, y había estado depositando dinero para mi educación. Incluso en medio de su enfermedad, incluso viviendo en la calle, había estado pensando en mi futuro. Cuando cumplí 19 años, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluso a mí misma. Decidí estudiar trabajo social con especialización en salud mental. La experiencia de vivir en el refugio, de ver a mamá luchar con su enfermedad, y de ayudar a otras jóvenes en situaciones similares, me había mostrado mi verdadera vocación. Quería dedicar mi vida a ayudar a familias que enfrentaran crisis de salud mental. El refugio Casa Esperanza se había convertido en mi verdadero hogar. No porque fuera el lugar donde había sido abandonada, sino porque era el lugar donde había encontrado mi propósito. La directora Esperanza, que ahora considero una segunda madre, me ofreció una beca completa para estudiar en la universidad local mientras continuaba trabajando en el refugio los fines de semana. Mamá continuó mejorando con el tratamiento. Su participación en el refugio se volvió más regular y más independiente. Desarrolló un programa especial para madres jóvenes con problemas de salud mental, ayudándolas a mantener vínculos saludables con sus hijos incluso cuando no podían cuidarlos directamente. Su experiencia personal, combinada con la terapia que había recibido, la convirtió en una consejera extraordinariamente efectiva. Un día, mientras revisaba algunos documentos del refugio, descubrí algo que me dejó sin aliento. Entre los papeles de admisión que mamá había firmado cuando me dejó, había una carta que nunca había visto. La carta estaba dirigida a la directora Esperanza y decía: por favor, cuiden a mi hija mejor de lo que yo puedo hacerlo ahora. Está enferma de la mente, y sé que si me quedo con ella, le haré más daño. Volveré por ella cuando esté bien, pero si eso nunca sucede, por favor ayúdenla a entender que la amo más que a mi propia vida. Esa carta cambió todo. Entendí que mamá no me había abandonado por capricho o por querer viajar ligero. En un momento de lucidez, había tomado la decisión más difícil de su vida. Había reconocido que no podía cuidarme adecuadamente y había buscado ayuda para mí, incluso sabiendo que eso significaba separarse de lo que más amaba en el mundo. Ahora, 3 años después de llegar al refugio, mi vida ha tomado un rumbo que nunca hubiera imaginado. Estoy estudiando mi 2.º año de trabajo social, trabajo medio tiempo en Casa Esperanza, y tengo una relación saludable con mamá. No vivimos juntas, y probablemente nunca lo haremos de la manera tradicional, pero hemos encontrado una forma de ser familia que funciona para nosotras.
Las llamadas nocturnas nunca se detuvieron completamente. Pero ahora son diferentes. A veces mamá me llama para contarme sobre su día real, sobre las mujeres que ha ayudado en el refugio, sobre un libro que está leyendo. Otras veces, cuando tiene días difíciles, me llama para contarme sobre lugares imaginarios que le gustaría visitar conmigo algún día. Y está bien. He aprendido que parte de amar a alguien con enfermedad mental es aceptar tanto sus momentos de claridad como sus momentos de fantasía. Recientemente, mamá me hizo una propuesta que me tomó por sorpresa. Quiere que escribamos juntas un libro sobre nuestra experiencia. Su perspectiva como madre con enfermedad mental que tomó la decisión de buscar ayuda para su hija, y mi perspectiva como la hija que tuvo que entender y perdonar esa decisión. Cree que nuestra historia podría ayudar a otras familias que enfrentan situaciones similares. La idea me emocionó, pero también me asustó. Escribir sobre estos años significaría revivir mucho dolor, pero también celebrar mucha sanación. Significaría ser vulnerable públicamente sobre temas que aún son tabú en nuestra sociedad. Pero quizás esa vulnerabilidad es exactamente lo que necesitan escuchar otras familias que están luchando en silencio. Mientras reflexiono sobre estos años, me doy cuenta de que el refugio Casa Esperanza le hizo honor a su nombre en mi caso. No solo me dio esperanza, sino que me enseñó que a veces las decisiones más dolorosas son las más amorosas. Mamá me abandonó porque me amaba demasiado como para dañarme con su enfermedad. Y aunque esa decisión nos causó un dolor inmenso a ambas, también nos salvó a ambas. Hoy, cuando miro a las chicas nuevas que llegan al refugio, veo mi propia historia reflejada en sus ojos asustados. Les cuento mi experiencia, no para minimizar su dolor, sino para mostrarles que es posible encontrar sentido y propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Les digo que a veces, ser abandonado es la primera paso hacia encontrar tu verdadero hogar. Mamá y yo estamos planeando un viaje juntas el próximo año. No será uno de esos viajes exóticos que ella solía describir en sus llamadas nocturnas durante su enfermedad. Será un viaje sencillo a la playa de Mazatlán, donde pasaremos una semana caminando por la arena, hablando sobre el futuro, y sanando los últimos vestigios del dolor que nos causamos mutuamente sin querer. Mientras escribo esta historia, puedo escuchar mi teléfono sonando. Son las 8:05 de la noche, y sé que es mamá. Pero ya no siento esa mezcla de esperanza y temor que solía sentir cuando escuchaba su llamada. Ahora solo siento amor, comprensión y gratitud por haber llegado a este punto en nuestras vidas donde podemos ser honestas la una con la otra sobre nuestras heridas y nuestras sanaciones. Esta es mi historia. La historia de una hija que fue abandonada por amor, que encontró su hogar en un refugio, y que aprendió que la familia no siempre se ve como esperamos, pero que puede ser igual de hermosa cuando la construimos con intención, paciencia y perdón. Y aunque el camino fue doloroso, no cambiaría ni un solo día de él, porque me llevó exactamente a donde necesitaba estar.